De Eder Santibáñez, miembro del Comité de Defensa de Tucavaca, en el Día Internacional de los Bosques, acerca de la situación de la deforestación en el oriente del país. Eder, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista del sistema RTP. Hemos visto con profunda preocupación y también tristeza todo lo que ha pasado en los últimos años en estos incendios que se han generado en diferentes regiones del país. ¿Cómo ven ustedes, los medioambientalistas, este tema que podría llevarnos a una catástrofe? Sí, efectivamente nosotros vemos con bastante preocupación la deforestación, la pérdida boscosa que se da. Ahí estaba viendo los datos justamente de los que investigan las pérdidas boscosas anuales. En el 2021 ocupamos nosotros el tercer lugar de deforestación, pero es más alarmante porque ocupamos el tercer lugar de pérdida boscosa de bosques primarios, que son muy importantes, son bosques vírgenes, prácticamente con una biodiversidad increíble, tanto en flora y fauna, de un valor muy importante que si como Bolivia nosotros nos orientáramos a hacer un aprovechamiento sostenible y sustentable de nuestros bosques, tenemos grandes cosas ahí. Muchos de los medicamentos prácticamente vienen de la naturaleza, vienen de los bosques. Ahí tenemos un potencial increíble, una biodiversidad increíble, porque son bosques primarios, vírgenes, que no han sido explotados, ¿no? Y que hoy los estamos perdiendo. Entre esos bosques está justamente nuestra región afectada, ¿no? El Valle de Tucavaca es un bosque igual de esas características muy importantes y está perdiendo cada año hectáreas. Ahí justamente vemos las nacientes del río de Tucavaca. Ahorita actualizado eso, es increíble cómo se ha expandido la frontera agrícola para soya, para ganadería. Esa es la más actualizada. Entonces es penoso. Y ahí están las nacientes del río de Tucavaca que van y desembocan a los bañados de Utuqui, que es muy importante, es un humedal internacional, es una responsabilidad que nosotros tenemos no solo con nuestro país, sino con la humanidad justamente, y eso estamos perdiendo, ¿no? Nosotros venimos denunciando esta situación. Justamente los lugares donde se está perdiendo bosque es para un cambio de uso de suelo que se está dando, una microcaracterización, es un arma de doble filo que la ABT se le levanta las manos y prácticamente autoriza los desmontes, por ejemplo, colonias menonitas, donde igual hemos perdido significativamente bosque, ¿no? En el Valle de Tucavaca estamos por los 25.000, ayer he actualizado justamente la información, igual basándome en lo que ustedes tienen, estamos arriba de los 25.000 hectáreas perdidas de bosques, ¿no? Otra cosa que es importante considerar a nivel nacional, que estaba viendo los datos también, es que la pérdida boscosa, desde el 2019 tenemos pérdida boscosa significativa justamente por los incendios forestales, ¿no? A diferencia de los otros países que están arriba de nosotros, esos están teniendo pérdidas boscosas por agricultura, ganadería, o sea, por intervención. En el caso de nosotros, mantenemos una cantidad considerable de pérdida boscosa por incendios desde el 2019. Es decir, que todas las políticas y acciones que se están haciendo a los diferentes niveles realmente ha de ser un show nada más, ha de ser solamente para la foto, pero en la realidad los datos nos muestran que se sigue perdiendo bosques por incendios forestales. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente la pérdida por agricultura, por ganadería, o sea, por introducción de maquinaria a suelo raso, digamos, la deforestación se está dando también. ¿Eso qué genera? Genera que al perder bosque, ya sea por el mecanismo que se use, estamos incrementando el calentamiento, estamos alargando más las épocas de sequía. ¿Por qué los bosques cumplen una función, entre otras cosas, muy importante de justamente hacer los ciclos hídricos, ¿no? En el caso del Valle de Tucavaca, ahí tenemos unas fotos muy bonitas que muestran cómo los bosques transpiran. Y esa transpiración es parte del ciclo hídrico, es parte de todo este conjunto que nos generan las lluvias, por un lado. Por otro lado, cuando caen las lluvias, el hecho de que el bosque esté sano, esté bastante frondoso, permite que el ciclo de humedad se alargue más, ¿no? Porque caen en las hojas, luego de las hojas van bajando a las ramas, a las hojarascas, y ahí se van manteniendo. Entonces el tiempo que tenemos de humedad es más largo, ¿no? Entonces el que nos arrasen todos los bosques
perdemos esa característica y afectamos el ciclo hídrico. Y Roboré está siendo afectado todo nuestro municipio por el desabastecimiento de agua. Nuestros ríos se están secando. Hay, por ejemplo, nosotros habíamos tomado una foto de las cascadas de Yororobá, que es donde hay pintura rupestre, el anteaño pasado, hace unos 2 años atrás, en diciembre, y fuimos esta vez en enero y estaba seca la cascada, ¿no? Estamos perdiendo ríos. Los caudales de los ríos principales de Roboré han bajado también, ¿no? De año tras año. Entonces nos están afectando ya directamente a algo muy vital que es para nuestra región y para todo, que es el agua, ¿no? Entonces Ahora, eso nos preocupa bastante, sí. Ahora, Eder, dentro de esta experiencia que se tiene en nuestro país específicamente, sería bueno que tú, que estás muy cerca de lo que sucede en el oriente boliviano, donde tenemos la mayor riqueza de bosques amazónicos, sería interesante que puedas compartir con la audiencia cuál es la realidad de ampliar la frontera agrícola. ¿Qué es lo que pasa una vez que se talan árboles, se empieza a sembrar soya, por ejemplo, sorgo? Pasado el tiempo, ¿en qué queda esto? ¿Puede volver a crecer un bosque amazónico en este lugar? ¿Cuál es la realidad de esto, Eder? Bueno, una vez se hace la tala de árboles, se hace la deforestación para cultivos, ya sea de ganadería, para pasto, ya sea para sorgo, soya. En el caso de los menonitas, la imagen que mostraban ahí, la otra vez yo fui a una inspección y tomé fotos de sorgo. Ahora, ¿cuál es el problema? Existe un plan de uso de suelo, que es a partir de una investigación científica que se hizo de todo el territorio, y en el caso de Santa Cruz tiene su plan de uso de suelo, que es una ley, y ahí en el plan de uso de suelo muchos de estos lugares que están siendo deforestados son de uso forestal y no son de uso ganadero ni de uso de agropecuario. Y especifica en el plan de uso de suelo que si se hace un cambio de uso de suelo va a afectar a la aptitud del suelo y va a afectar al deterioro del suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desmontan, meten sorgo, meten soya, además de que incrementa la sequía y se incrementa tanto en tiempo como en intensidad. Luego agarran esa tierra, se queda infértil, se cansa, y le dan a la tierra, le dan hasta que se cansa, y de ahí van y alquilan o compran otras tierras más y van así ampliando la frontera agrícola, ¿no? Entonces es una actividad suicida. Obviamente estos señores, muchos son inversionistas brasileros de otros países, son gente que no vive allá, que no les interesa que después lo degraden. Para ellos la tierra es un lugar donde hay que explotarla hasta que se canse y seguir. Entonces no hay ningún valor al que verdaderamente tienen nuestros bosques, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando ahora. Es muy preocupante porque muchas de estas zonas también cumplen otra función, que son corredores naturales de diferentes especies. En el caso del Valle de Tucabaca, nosotros nos encontramos al norte con la Amazonía y al sur con el Chaco. Hay especies que hacen una migración durante diferentes épocas del año. Hay especies que son de la zona, digamos, del Chaco y no aguantan tanta sequía. Cuando se incrementa la sequía, ellos a través del Valle de Tucabaca suben hacia el norte para encontrar más humedad. Lo mismo pasa con especies que están en la Amazonía y que no son de tanta humedad en épocas de lluvias, en épocas de humedad, bajan hacia el sur. Entonces, toda esta zona del Valle de Tucabaca es un corredor de esas especies. Si nosotros lo deforestamos, esas especies no van a poder cruzar, no van a poder hacer esa migración y se van a desaparecer. Porque en este bosque no es solo el bosque, es también la alimentación, el agua. Entonces, todo eso es muy importante, es muy valioso para estas especies y están también en peligro, al igual que nosotros los seres humanos, ¿no? Por el tema agua. Ahora, Eder, ¿dónde queda la responsabilidad de los gobiernos nacionales y regionales en controlar ese tema? Tú hablabas acerca de estas colonias menonitas que, según entiendo, ellos pueden asentarse donde quieren, deforestar lo que quieran, y nunca va a haber un ente regulador que les diga: oye, señores, eso no se puede hacer. ¿Dónde queda la participación del Estado en prohibir este tipo de actividades que, vuelvo a reiterar, podrían llevarnos a la catástrofe? Sí, lo que nosotros identificamos ahí es que hay un plan, ¿no? Un plan ya elaborado y que encajan varios intereses.
los intereses agropecuarios, los intereses ganaderos, con los intereses del gobierno también. Por ejemplo, el gobierno, esta situación de ampliación de la frontera agrícola, que ese es su plan, digamos, ampliar la frontera agrícola, se beneficia porque a través de ese plan ellos agarran y como que relocalizan gente, ¿no? Es un movimiento también geopolítico, ¿no? Y que obviamente eso lleva también a que esta gente que va y hace avasallamiento, de alguna manera se beneficia porque comercia la tierra y termina estas tierras en manos de los menonos, en manos, ahorita en el valle de Tucavaca, en las nacientes de Tucavaca, hay tierras que han sido dotadas para uso, digamos, de comunidades, de gente, particulares de bajos recursos que tienen la finalidad de asentarse ahí y trabajar la tierra, pero ellos la están revendiendo a menonos, ¿no? Entonces, y obviamente al gobierno le conviene porque mientras más ampliación de frontera agrícola se cumple su plan que ellos tienen justamente de ampliar, ¿no? Y está ligado a los intereses de la agroindustria, que también están con el gobierno. CAO, ANAPO, CAINCO, están ligados con el gobierno y en ese sentido todos coinciden con los mismos intereses. El único interés que aquí no prima es el interés del medio ambiente y el interés de una vida saludable de todos los bolivianos, porque eso nos afecta a todos los bolivianos. Hay que entender también que esta política de ampliación de la frontera agrícola no es una política aislada de solo Bolivia, es una política también que tiene mucho sentido a nivel internacional, que hay intereses a nivel internacional. Había un plan IRSA, había un plan para justamente hacer de que se incrementen más caminos, más carreteras y tratar de exportar y explotar al máximo nuestros recursos naturales, pero como proveedores de materias primas, ¿no? Entonces, ese también es un plan, un contexto internacional que también hace presión, ¿no? Y bueno, el plan del gobierno es ampliación de la frontera agrícola bajo el eslogan el tema de la seguridad y soberanía alimentaria, que no tiene nada de sentido porque nos están dejando sin agua. ¿De qué sirve que produzcan soya si nosotros no comemos soya y nos están dejando sin agua para poder cultivar nuestros alimentos que nosotros hacemos en la región, ¿no? Entonces, es un poquito entender ese contexto, ¿no? La política que hay nacional, que hay intereses económicos y la política internacional también. Bien, Eder, te agradezco mucho la gentileza de haber conversado con RTP. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Eder Santibáñez, miembro del Comité de Defensa de Tucavaca, que ha estado con nosotros en esta entrevista importante. Seguimos informando al país.